Hola mis bellas almas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar aquí, gracias infinitas por estar acompañándome un día más. A las personitas que se han estado suscribiendo, muchísimas gracias por estar aquí y formar parte de esta hermosa familia. Espero que realmente el contenido les esté gustando y les esté ayudando. Y en general, muchas gracias por estar aquí un día más. Bien, vamos con otro interactivo. Esta fue una idea que vi la otra vez, me apareció en sugerencia en YouTube y la verdad me pareció muy interesante. Yo dije, pues bueno, nunca he preguntado como algo así aquí en el canal y me gustaría ver qué mensaje tienen mis cartas para dar respecto a esta pregunta. Sí, vamos a estar preguntando, pues como ya pueden estar viendo en el título, ¿quién es esa persona que está destinado a casarse contigo? ¿Ok? Sobra decir, bien, pero esto es para personas que se quieran casar, ¿ok? Que realmente sí quieran dar ese paso, porque pues no falta la personita que diga, no, yo no me quiero casar, o yo ya salí de un matrimonio, estoy divorciado o divorciada y ya no quiero casarme. Ok, está bien. También puede ser para personas que no sé si tal vez sientes curiosidad, o puedes tomarlo como simple entretenimiento, ok, para ver qué es lo que te sale, ¿sí? Pero esta es la pregunta del día de hoy. He sacado aquí las tres opciones, ¿ok? Saqué la rueda de la fortuna, ¿sí? Para que se guiaran un poquito, bien, para ver ese destino, ¿sí? Igual la carta no la voy a dejar, voy a barajar y voy a sacar cartas normalmente, ¿sí? Como normalmente hacemos. Bien, voy a proceder a mostrarles cada una de las opciones. Opción número 1 tenemos el frasquito dorado con el tarot al final del arco iris. Bien, la rueda de la fortuna. Opción número 1. Opción número 2 tenemos el frasquito morado con la carta guía, la rueda de la fortuna, el tarot de los magos, el Wizard's Tarot. Bien. Opción número 3, frasquito verde con la rueda de la fortuna, que de hecho es la rueda del año, ok, este es el tarot de la bruja verde, ¿sí? Opción número 3. Quiero que vayas conectando con alguna de estas tres opciones, ¿sí? Toma una inhalación si así lo deseas para centrarte en este momento y conectar con la energía. Suelta el aire, cierra tus ojitos, visualiza ese deseo, visualiza ese anhelo en tu corazón, ¿sí? El querer casarte, ¿no? Compartir tu vida con esa personita especial. Vuélvelos a abrir. Y la primera que te llame, la primera que conecte contigo es la opción correcta. Yo te voy a dejar unos instantes para que puedas elegir, ¿ok? Y bien, vamos a comenzar. Si no has tenido tiempo, si todavía no sabes cuál de estas tres opciones es la tuya y necesitas un poquito más, pausa el video, tómate el tiempo que tú veas y sientas necesario. Abajo en la caja de descripción están los minutos donde empiezan cada opción, ¿ok? Yo voy a estar comenzando con la opción número 1. Hola, mi querida opción número 1, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Como pueden estar viendo, cambié la Buda, sí, se me pasó decirlo en la intro, sí, pero adquirí esta pequeñita Ganesha, es una Ganesha bebé, me encantó desde que la vi. La pinté yo misma, de hecho estos 2 días anteriores me dediqué a pintarla y bueno, espero realmente que les guste, que sea de su agrado. Creo que voy a estar intercambiándola, sí, en una temporada Ganesha y otra temporada la Buda, porque prácticamente la Budita tiene una energía también muy bonita y ella ha estado con nosotros literalmente desde el principio del canal, entonces sí creo que las voy a estar ahí variando, cambiando, sí, ya sabes que estos son lecturas generales, colectivas, no estoy viendo tu caso en específico, sí,
Algunas cositas son para ti, otras no, ¿sí? Tú te quedas con lo que sientas que es para ti. Al ser una lectura de futuro, ¿ok? Como yo siempre comento, bien, no se me vayan a tomar aquí nada personal, lo que te diga el tarot no está escrito en piedra, ¿ok? El tarot, principalmente cuando se pregunta a futuro, pues nos muestra una puerta de las muchas que hay, ¿sí? En el futuro, recuerden, perdón, que el futuro se va creando de acuerdo a nuestra energía, a nuestro estado presente, ¿ok? La energía se transforma, la energía cambia, entonces esto puede pasar como no, ¿ok? Puede ser así como no, puede tener detalles como no, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a sacar signos, que de hecho no traigo los signos normales que aquí en el canal, porque, no sé, sentía que estaban como demasiado, ¿no? Necesitaba un poquito más de espacio, entonces he comprado estos aquí que son los simbolitos de cada signo, sí, estos cuadritos, bien, entonces voy a estar moviéndolos un poco y vamos a sacar, vamos a ver qué signos quieren salir aquí para la opción número 1, por favor. Ok. Solamente voy a tomar 7, ¿ok? Tenemos Acuario, ¿sí? No sé si logren apreciar, yo de todas maneras les digo qué signo es, ¿ok? Tauro, Cáncer, Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario, ¿ok? Estos son los signos del día de hoy. Hay algunos signos que se repiten, eso también quería decirle, aquí no, pero sí aquí en los daditos hay signos que se repiten, bien, pero aquí no, aquí salieron signos diferentes, bien. Ok, vamos a comenzar a ver estos detalles, ¿sí? Vamos a ver esta personita, pues, cómo es, si tal vez ya la conoces, cómo es su vida, sí, pues cualquier detalle que nos quiera dar el tarot, ok, por favor. Dios, energías. ¿Quién está destinado a casarse con el transitante? Personitas de la opción número 1, ¿con quién están destinados a casarse? ¿Quién es esa persona, por favor? No las voy a tomar. Uy, están saltarinas el día de hoy. Ya salió una, vamos a ver. Oh, no, dos. Ok. Veo que puede ser una persona un poco mayor que tú. Sí, un poco mayor que tú. Siento que es una persona aquí bastante estricta. Tiene una mirada bastante penetrante, sí. Siento que es una persona que puede ser de ojos grandes, puede ser alguna especie de abogado, sí. Puedo ver yo aquí. Ay, no, salieron muchas cartas. Tiene los ojos grandes y también tiene una mirada muy penetrante, como muy hipnótica, ¿ok? Es una persona que intenta ser como muy justo, muy justa, pero más que nada, como ya dije, estoy sintiendo una energía muy estricta de parte de lo de ella, ¿sí? Es una persona que yo veo que tiene el cabello castaño o el cabello oscuro, puede ser incluso negro, ¿ok? Puede ser una persona que tenga barba. Sí veo que es una persona, como ya dije, que puede ser un poco mayor a ti, ok, un poco mayor a ti. Es una persona también muy bella, muy atractiva a la vista. Los ojos de igual manera yo veo unos ojos oscuros, sí, unos ojos cafés, incluso puede ser unos ojitos avellanos, ¿ok? Esta persona o bien cuando la conozcas da tal vez un aire de timidez o es una persona que suele ser un poco torpe, ¿no? Un poco torpe,
que se le suelen caer las cosas con facilidad o algo así me está hablando el tarot, ¿ok? Siento que es una persona que lleva una vida bastante ocupada, ¿sí? Es una persona que eso sí toma muy en serio sus responsabilidades, ¿ok? Las cosas que tiene que hacer. Es una persona, si estás preguntando aquí por un hombre, yo veo a un hombre en su energía masculina muy como enraizado, ¿sí? A su energía masculina, ¿ok? La tiene muy presente, ¿sí? Yo no sé qué le pasó a esta vela. Las dos estaban igual y las prendí al mismo tiempo, pero mira, se está consumiendo. Me va a tocar preparar una hora, ¿ok? Bien, vamos a ver qué más detalles nos quieren dar acerca de esta persona. Siento una persona muy enérgica aquí, ¿sí? Es una persona que le gusta hacer ejercicio, ¿ok? Yo veo que es una persona que también siento que ha tenido una sanación, ¿sí? Veo incluso una persona madura, ¿sí? Me están mostrando una persona muy madura. Es una persona que es muy consciente también como de su cuerpo, le gusta de alguna manera tener una vida sana y de hecho es una persona que se esfuerza mucho por llevar una vida sana, ¿ok? Permítanme yo aquí que me enredé. Vamos a ver qué va. Es una persona pensativa también o que se suele ir con mucha facilidad. Sí veo que es una persona que la mente está como siempre trabajando mucho, ¿ok? Siento que le cuesta descansar un poco mentalmente, ¿sí? Lo está intentando en este momento. Es una persona que, como ya dije, quiere llevar como una vida un poco más sana, ¿ok? Es una persona que tiene un físico bastante proporcionado, ¿ok? Yo veo una persona con un peso aquí adecuado. Le gusta ejercitarse, aunque no veo aquí una persona súper atlética o que tenga los súper músculos, no, pero sí le gusta mantener el movimiento su vida, ¿ok? Es una persona muy analítica, es una persona muy racional, incluso me están diciendo, es una persona que es muy activa mentalmente, ¿sí? Efectivamente, as de espadas, ¿sí? Es una persona firme, es una persona firme de carácter, es una persona que sabe hablar, es una persona que sabe comunicarse, ¿ok? Sabe comunicarse. Sí, este aspecto me gusta mucho y es una persona muy estable. Incluso me están diciendo que cuando tú lo conozcas o la conozcas, cuando ya se haya, no sé, acordado el compromiso, sí, siento que es una persona que te va a gustar mucho por su estabilidad, no solamente monetaria o material, sino yo también veo aquí una estabilidad, un equilibrio emocional. Es una persona que yo no veo que cuando se vaya a casar contigo, sí, vaya con problemas o con traumas o cosas así, no, veo que es una persona que ya ha sanado, ¿ok? Incluso en este momento, si tú todavía no conoces a esta persona o si esta persona todavía no ha llegado, pues en este momento esta persona está como haciendo ese trabajo, ese proceso de sanación, pero cuando llegue a ti, yo sí veo aquí a una persona totalmente sana, madura, consciente y estable emocionalmente, ¿sí? Es una persona que siento que le gusta mucho la energía de hogar, cuida mucho su hogar, cuida mucho su casa, ¿no? Y sus cosas materiales también. Siento que es una persona que le gusta tener como lujos, es una persona con una buena posición económica. Sí veo que es una persona que, digo buena posición económica y me sale el 9 de pentáculos. Es una persona que tiene dinero. Es una persona que tiene dinero y yo siento que tu futuro esposo o tu futura esposa, sí, te va a consentir mucho en cosas materiales. También veo a nivel emocional, sí, con la carta de la templanza. Es una persona que va a venir a entregarte y a expandir como todo lo bueno de ti. Es una persona que está buscando también a una persona igualmente sana, igualmente espiritual, igualmente madura, ¿ok? En esto siento que se va a fijar mucho, ¿sí? Siento que esta persona cuando te conozca se va a fijar mucho como en qué tan independiente tú eres, no solamente
físicamente, sí, terrenalmente, sino principalmente emocionalmente, sí, porque esta persona no se quiere encontrar como con esa inmadurez o con esa codependencia emocional, sí. Siento que le vas a gustar mucho, ok. Mm, Reina de Pentáculos, Rey, Reina de Pentáculos, aquí está la pareja, ¿eh? Aquí está la pareja. Siento un matrimonio incluso largo, sí, siento que los dos van a tener muchos proyectos en común. Es una persona que viene a no solo a darte, sino que estoy sintiendo una energía expansiva, ¿sí? Porque es que yo incluso veo que los dos tienen como el mismo nivel de conciencia o de pensamiento espiritual, no vienen a complementar, sino que vienen a expandir, ¿sí? Sí veo que es una persona que puede sufrir un poquito de celos, un poquito, pero no te los va a hacer ver en su totalidad. Siento que es una persona que más bien va a intentar como trabajar y siento que es como un aspecto muy fuerte que está trabajando en este momento porque los celos es una inseguridad, ¿sí? De hecho los celos los han romantizado mucho, los celos no son románticos, los celos son una inseguridad que cada persona tiene que trabajar, ¿ok? Siento que muy fuertemente es como lo que esta persona o está trabajando en este momento sanando, sí, o lo que va a tener que trabajar al momento en el que sea tu esposo, tu esposa, ¿ok? Es una persona que se desenvuelve muy bien en cualquier situación. Siento que es una persona que se rige también mucho como por la ley, ¿no? Lo hace todo como muy legalmente, me está hablando, me está diciendo. Como ya dije en un principio, puede ser muy fuerte un abogado o que sea una persona muy honorable. Sí, yo también veo aquí una persona muy honorable, una persona transparente, una persona que se rige siempre por la verdad. La carta de la justicia de las de espadas, ¿sí? Aquí yo veo una persona que no le gustan las mentiras, es una persona honesta, es una persona transparente. Lo que esta persona te diga, lo que esta persona te muestre, así es, ¿ok? No hay nada detrás, ¿ok? Sí veo que puede tener un carácter un poco pesado en algunas situaciones o principalmente como cuando está muy estresado o estresada puede tener un carácter bastante fuerte. Uy, impresionante porque tengo aquí el emperador y la emperatriz. A ver, aquí respondiendo a la pregunta de que si tal vez conoces a esta persona, veo los dos casos, ¿sí? Tú ya pues lo verás, igual saben que estos son lecturas generales y es imposible que todo sea como para cada persona, ¿ok? Pero yo sí estoy viendo aquí los dos casos. Para un grupo de personas, ustedes ya conocen a esta persona y por los detalles que yo les acabo de dar pueden identificar quién es, pero también para otro grupo de personas, por los Reyes de Pentáculos, ya saben que yo como tarotista, yo personalmente tomo mucho los pentáculos y los Reyes de Pentáculos como personas nuevas, como algo nuevo, ¿ok? Entonces yo sí también veo que aquí puede ser una personita nueva, ¿ok? También es lo que está en tu decisión. Si ya, por ejemplo, tú no quieres saber nada de nadie del pasado y estás abierta o abierto a esa energía nueva, pues va a llegar, ¿ok? Si tú tal vez estás aquí esperando a alguien del pasado, yo sí veo que aquí conoces a esta persona en este momento o en su determinado momento una ruptura, un corte, un cierre, pero yo sí veo que esta persona después de un proceso de sanación retorna a tu vida o en este momento tiene como la intención de llegar a eso, ¿sí? Pero bueno, en sí esta no es la pregunta, es como más que nada para ver esta persona cómo es, vamos a ver más detalles. Uy, es una persona a veces un poco impulsiva, ¿sí? Reina de espadas. No, a ver, aquí me corrigieron. No, no es impulsiva. Siento que es una persona que a veces no se mide a la hora de hablar, ¿sí? Me llegó muy fuerte y por eso digo que me corrigieron la energía del caballero de bastos y la reina de espadas, pero como una energía que una persona que a veces habla de más o a veces en ciertas ocasiones que tiene que cerrar o callarse, no lo hace. A veces es una persona muy honesta, ¿sí? A veces es muy, muy honesta, muy directa y esto pues
a veces puede, no sé, chocar o fastidiar un poquito, ¿sí? No me acuerdo quién fue el que dijo, pero se dice que los humanos, pues, no siempre se tiene que ser totalmente honesto a un 100% porque los humanos no están en la capacidad de soportar como tanta verdad o tanta honestidad, y yo siento que esta persona es así, siento que es una persona aquí muy, muy honesta, no tiene pelitos en la lengua, va diciendo las cosas como son, ¿sí? Y es una persona que está en una energía de que quiere formar ese hogar, esa familia, la carta del mundo. Siento que si esta persona se casa, o sea, literalmente está con esta idea de casarse para siempre, esta persona quiere encontrar a esa mujer o a ese hombre, sí, que en este caso serías tú, consultante, con el cual crear una familia y con la cual, o el cual tener un matrimonio estable, sí, con bases bastante sólidas y un matrimonio bastante firme, ¿no? Y es una persona que yo siento también que tiene un trato muy de igualdad también, o sea, te va a dar a ti también tu espacio y se va a poner como a la altura. Siento que es una persona que también te va a ayudar mucho, aunque eso sí, como ya dije, hay una energía independiente aquí que él busca más que nada emocionalmente, pero sí siento que es una persona que en los momentos difíciles, como en toda relación hay, ¿no? Es una persona que va a estar a tu lado caminando contigo paso a paso, ¿ok? Es una persona que siempre te va a apoyar muchísimo, ¿sí? Yo siento que es una persona que intenta estar también como muy actualizada, puede ser por su trabajo, ¿ok? Siempre está como muy actualizada, siempre está como muy al pendiente de qué es lo nuevo que está surgiendo, ¿sí? Para algunas personitas es una persona que tiene mucha experiencia, no solo de vida, sino en el ámbito laboral, o sea, realmente es una persona que tiene experiencia, que es muy bueno o muy buena en su trabajo, en su profesión, porque yo veo aquí también una persona estudiada, es una persona estudiada, es una persona que tiene pues su diploma universitario, incluso, no sé, un masterado, es una persona aquí bastante estudiada, ¿ok? Es una persona, ay, qué bonito, es una persona muy conectada con su mundo emocional y es una persona que llega a ser romántica, pero ojo, no con todo el mundo. O a ver, siento que es una persona que a vista de las demás personas tú la ves como muy estricta, como muy serio, muy seria y como con ese aire frío, ¿no? Pero contigo, a ti te va a mostrar todo ese lado tierno, todo ese lado dulce, ¿no? Que tiene un corazón bastante bonito, bastante grande. Siento que es una persona que te va a amar mucho y vuelven y me dicen, siento que es una persona que te va a consentir muchísimo en todos los aspectos. Es una persona que también veo aquí que se sabe vestir o suele tener este aire muy elegante, ¿no? Puede ser una persona que utilice trajes o una persona que se vista como muy elegante por mantener como esta misma imagen, ¿no? Aquí esta persona o bien es un juez o un abogado o algo así, ¿sí? Me está llegando la energía, ¿sí? El fondo de la baraja tengo la carta de el sol, o sea, siento que es una persona que va a venir a brindarte mucha alegría, mucha abundancia, ¿sí? Es una persona que va a venir a entregarte mucha estabilidad y realmente yo veo aquí un matrimonio muy, muy bonito. Obviamente va a tener sus cositas ahí difíciles o un poquito negativas, sí, pero yo veo que los dos van a saber trabajar muy bien en esto, ¿ok? Me gustó mucho la energía de esta persona, sí, siento que es una persona que realmente vale la pena, ¿ok? Y principalmente es una persona que él o ella sabe qué es lo que quiere, sí, y siento que también es una persona que sabe lo que quiere, sabe también qué lugar se tiene que dar, sí, es una persona que yo sí veo aquí que ha trabajado también mucho en su amor propio, sí, por esa misma sanación que ha tenido y sabe que es una persona o un hombre, sí, porque yo sé que la mayoría aquí son mujercitas, si eres hombre pues sabes que solo debes
cambiar el género, sí, pero yo veo que es un hombre que no se va a meter con cualquier mujer o no va a estar con alguien que le haga menos de lo que él o ella merece, ¿sí? Entonces me encanta mucho también esta energía de empoderamiento que yo veo aquí por parte de esta persona, ¿ok? Esa seguridad, esa claridad también, él sabe qué es lo que quiere, ¿sí? Quiere un hogar, una familia, quiere una persona estable y de hecho es una persona que dice en este momento presente que no le importa cuánto tiempo se tarde, ¿sí? Sabe que cuando conozca a esa persona lo va a saber en su interior, su intuición se lo va a decir, ¿ok? Y va a hacer como todo lo posible para que esa persona pues esté ahí a su lado y casarse y cumplir como todo esto que él desea, ¿sí? Ese hogar, esa familia, ¿ok? Bien. Y esto ha sido todo, opción número 1. Espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que te haya ayudado. Si es así, por favor, ahí abajito déjame un like, muy importante para mí. Suscríbete al canal si no estás suscrito, me ayudaría muchísimo a seguir creciendo, a seguir trayendo contenido. Coméntame qué tal te pareció. Y gracias infinitas por estar aquí un día más acompañándome. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste. Hola, mi querida opción número 2, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Como le dije a la opción número 1 que se me pasó a decir en la intro, he cambiado la budita, ¿sí? Por esta Ganesha. La verdad que la vi, yo quedé totalmente enamorada de ella y prácticamente estos 2 días he estado despintándola porque pues compré la cerámica. A mí me encanta pintar cerámica, porcelana. Entonces la pinté y espero realmente que sea de su agrado. Sí, la voy a estar intercambiando con la budita, ¿ok? Porque la budita pues ha estado aquí con nosotros desde los comienzos y sí me gustaría como ir rotando la energía, pero mientras tanto tenemos aquí a esta hermosa Ganesha, ¿sí? Ya saben que estos son lecturas colectivas generales, ¿sí? No estoy viendo tu caso en específico, no todo va a ser para ti, ¿ok? Te quedas con lo que sientas, con lo que tu intuición te diga que es para ti, lo otro lo sueltas porque seguramente será para alguien más. Si quieres agendar una lectura, abajo en la caja de descripción encuentras mis contactos, ¿sí? Vamos a comenzar con los signos, que de hecho esto también lo he cambiado, ya no vamos a sacar los signos que siempre sacábamos porque pues como le estaba diciendo la opción número 1, necesitaba como no sé, tener como esta parte aquí más despejada, como centrar más la energía en las cartas. Entonces he comprado estos cuadritos que tienen los símbolos de los signos y esto es lo que vamos a estar sacando. Entonces pues vamos a ver qué energía o qué signos nos salen el día de hoy. Vamos allá. Voy a sacar unos cuantos más, porque en sí son 7. Bien, a ver. Tenemos a Cáncer. No sé si se alcance a apreciar bien. Igual yo voy diciendo los signos. Uy, las velas están en esta tirada bastante inquietas. Permítanme, yo me acomodo el micrófono que está como por allá. Listo, ahora sí. Cáncer, Géminis, Capricornio, Sagitario, otra vez Cáncer, hay algunos signos que están repetidos, ok, entonces los voy a respetar, ¿sí? Acuario, Aries, bien, yo los voy a dejar ahí. Solamente son 7, pero de todas maneras aquí quedó Piscis y quedó Tauro, ¿ok? Bien, y vamos a comenzar, vamos a ver todos los detalles de esa personita que está destinada a casarse contigo, ¿ok? Vamos a ver si tal vez tú ya conoces a esta persona o si no, y todos los detalles que nos quieran dar las cartas, ¿sí? Cómo es su vida, detalles físicos y todo lo que quiera decir el tarot, ¿ok? Así que vamos allá, por favor. Dios universo guías. ¿Quién es esa persona que está destinada a casarse con mi consultante, por favor? Dios universo guías, ¿quién es esa persona? Paje de pentáculos. ¿Quién es esa persona que está destinada
Wow, 10 de copas. Mm. Mira, con ese paje siento que es una persona que puede ser más joven que tú o que tenga una energía bastante juvenil, ¿no? Que realmente no aparente la edad que tiene, ¿sí? La emperatriz. ¡Wow! A ver, estoy conectando aquí con una energía femenina bastante fuerte, pero igual ya saben que me adaptan el género, ¿sí? Esto es para todo el mundo, bien. Pero en sí, a ver, yo veo aquí una persona estable, ¿sí? Físicamente veo que es una persona que puede tener la piel clarita o la piel tostadita, ¿no? Bronceadita, ¿sí? Veo cabello claro, ¿ok? Ya sea un castaño claro o un rubio, bien. Incluso veo cabello con ondas, ¿ok? Siento que es una persona aquí muy vivaz, ¿sí? Es una persona muy encantadora, ¿eh? Es una persona también muy bella a la vista, muy querido, muy querida, ¿sí? Es una persona que suele también ser como muy expresiva. Me están hablando que las facciones faciales suelen como decir mucho, ¿no? Puede ser una persona que sea de pocas palabras, que no lo veo, es un ejemplo, pero que su rostro no, su rostro en todo momento tú sepas qué es lo que está pensando o qué es lo que está diciendo, porque me está hablando que es una persona muy expresiva, ¿ok? Mira, siento que es una persona que a lo largo de su vida ha tenido que lidiar con muchas cargas. Incluso algo que me están diciendo en este momento es que en el momento en el que llegue al matrimonio contigo, en el momento en el que ya se tome esa decisión de casarse contigo, ¿no? Siento que esta persona puede traer ciertas cargas y estoy sintiendo mucho la energía familiar. Incluso estoy sintiendo que puede ser una persona que esté cuidando de algún abuelo o de algún padre que ya esté en edad muy avanzada, entonces que tenga como esta responsabilidad sobre los hombros y que al momento de comenzar un matrimonio contigo, pues esta responsabilidad esté ahí muy presente, ¿ok? Muy presente en su vida, ¿sí? Veo que es una persona muy... Eh, como muy apegada a cierto estilo de pensamiento o a ciertos valores que le ha inculcado su propia familia. Si veo que es una persona que le cuesta tener una mente abierta o expandir un poco más su mente. Yo sí estoy viendo aquí que le cuesta un poquito, pero es una persona que sí tiene como esa intención de ver el mundo diferente, aunque le cueste un poco más, ¿sí? Y siento que es una persona que esta ampliación de mente que me están haciendo como ver aquí lo va a hacer como por ti, porque realmente yo siento que es una persona que te va a amar con todo su corazón, ¿ok? Es una persona aquí sensible, me están diciendo, sí, es una persona sensible, me están diciendo aquí, es una persona que incluso no sé por qué, pero siento que por esta carga, ya sea por un padre, una madre, o puede que tenga algún familiar en un estado crítico en el momento en el que se case contigo, sobrepasando una enfermedad o algo así, porque me están mostrando una energía de que es una persona que va a estar como muy sensible a los comienzos y que va a necesitar como todo tu apoyo, ¿no? Como sí, toda tu luz, todo tu apoyo para él sobrellevar o ella sobrellevar esta carga familiar, me está hablando, sí, algún familiar enfermo, algún padre, una madre, un abuelo, una abuela, no sé, algo así es la energía que estoy sintiendo yo acá, ¿ok? A ver, siento que esta persona tiene ciertos escudos y efectivamente, o sea, vuelvo a tener aquí paje de pentáculos y aquí paje de copas. Es una persona joven, incluso la misma energía de la emperatriz en aspectos, ¿no? Es una mujer joven, es una mujer incluso de 20 años. Entonces yo sí siento que aquí es una persona, puede ser de tu misma edad o una persona que sea mucho más joven que tú. Estoy viendo yo aquí. Siento que es una persona que tiene como ciertos muros, ¿sí? Eh, o que esta persona se escabulla de ciertas situaciones o haga cosas como para salir,
resuelto, ¿sí? Incluso si es una persona que tiene que decir una cierta mentira piadosa para liberarse de una situación, es una persona que créeme que lo va a hacer y no le importa a quién hacerlo, a quién se lo va a hacer. Entonces aquí como tal vez una banderita roja, ¿no? Se podría decir así, porque sí veo aquí que es una persona que puede decir mentiras piadosas, no con mala intención y no son mentiras así súper graves, pero sí siento que es una persona que tiende a o a enmascarar o a encubrir la verdad o así mentiritas piadosas, y sí siento que esto puede ser pues un problemita, ¿no? Es una persona que, si bien es cierto, yo sí veo que te va a estar demostrando su amor. Sí siento que es una persona que le cuesta, o que tiene una cierta inmadurez emocional, sí, una cierta inmadurez emocional y que le cueste cambiar, porque como dije, esa persona ya tiene como un estilo de pensamiento inculcado al cual se quiere como apegar, sí, es una persona que le cuesta tener la mente abierta. Entonces yo sí veo aquí que es una persona que en algunas ocasiones va a ser un poco difícil de sobrellevar. ¿Ok? Pero es una persona que siento que ha sufrido mucho en la vida, o sea, realmente le han tocado situaciones bastante difíciles, no solo en el ámbito sentimental, sino que con su familia también me está hablando muchísimo, ¿ok? Y siento que es una persona que está buscando como esa compañera, ¿ok? Esa persona que lo ayude, esa persona que lo motive, esa persona que esté ahí al lado de él o de ella, paso a paso. Ok, siento que aquí es una persona que puede tener los ojos claros también, sí, puede tener ojitos claros, sí. Es una persona que yo sí veo que es dejada, a lo que me refiero de el hacer ejercicio, ¿no? No siento que sea una persona que haga ejercicio, de hecho veo que es una persona incluso sedentaria, ok, pero es una persona delgada, sí, yo no veo aquí una persona gordita o sobrepasada de peso, no, es una persona de hecho delgada, de hecho muy delgada puede ser, sí, o delgada, ok, sí le falta ahí un poquito de masa muscular, ok, pero en sí tiene buen cuerpo, sí. Es una persona que sabe trabajar en equipo, ¿ok? Y que está buscando no solamente con quién casarse, sino con quién formar un equipo, el 2 de copas y el 3 de pentáculos, ¿eh? Ese apoyo, esa motivación, ese compañero, esa compañera. Es que esta persona no está buscando un esposo, una esposa, no, está buscando una compañera o un compañero, ¿ok? Vamos a ver qué más detalles nos quieren decir. Esta persona, cariño, mira. O bien, esta persona viene con el luto de la pérdida y me están hablando de algún familiar querido, ¿sí? O en el momento en el que tú empieces una relación con esta persona o en el momento en el que se inicia este matrimonio, yo siento que a principios esta persona va a vivir la pérdida de un familiar y alguien muy preciado para él o para ella. Como dije, puede ser un abuelo, una abuela, una madre, un padre. Y esto lo va a afectar mucho emocionalmente y me están diciendo que tú vas a tener que ayudarlo o ayudarla muchísimo, ¿sí? Porque sí siento que es una persona que se rompe como con facilidad. Puede ser una persona que no sepa expresar sus emociones también o que haya bloqueado ciertas emociones durante mucho tiempo, ¿sí? Que le cueste abrirse, porque yo sí veo que es una persona que le cuesta abrirse emocionalmente, ¿sí? Y de tanto acumular, sí siento que es una persona que se rompe o sí, llora como con facilidad, me están diciendo. Bien, aunque es una persona que intenta dar esa imagen ruda, esa imagen autoritaria, es una persona muy trabajadora, incluso es una persona que trabaja de más, me están diciendo. Emperador y emperatriz, aquí está la pareja, bien. Es una persona muy trabajadora, sí, pero a veces trabaja de más, a veces necesita ese descanso. Siento que puede trabajar de más para evadir esa situación familiar complicada o para evadir su dolor, ¿ok? Entonces siento una persona aquí muy metida en su trabajo, puede ser alguna clase de empresario o que esta persona tenga su propio trabajo o que ya tenga un trabajo de muchos años, que ya tiene mucha experiencia en este trabajo, ¿ok? Mm. Esta persona
A ver, yo no veo aquí un proceso de sanación, por ejemplo, como vi en la opción anterior, veo que es una persona que le falta aquí un proceso de sanación, veo aquí una inmadurez emocional, ¿sí? No siento que sea una relación o un matrimonio que vaya a ser como tóxico o negativo, ¿no? De hecho, yo sí veo aquí gran amor, tengo las de copas, el 2 de copas y el 3 de pentáculos, sí veo que va a ser un matrimonio bueno, pero no va a ser un matrimonio fácil. ¿Mm? No, y esta persona no es una persona fácil porque tiene muchas cosas internas, ¿sí? Y aquí vuelven y me dicen que está buscando como ese apoyo, ¿no? Esa persona que lo apoye y que lo ayude en todas estas cosas internas que él o ella tiene. Que, ojo, aquí digo, tú tampoco puedes ser la salvadora o el salvador de nadie, ¿sí? No nos podemos poner tampoco en ese papel, pero es lo que me están diciendo las cartas. Igual ya sabes que tú tienes la decisión. Cualquier cosa que te muestre el tarot a futuro, sí, es una puertica, no está escrito en piedra, ¿ok? Es una puertica a ese vistazo, a ese futuro. Igual el futuro se va creando de acuerdo al momento presente. Si tú no quieres una persona así, pues simplemente decrétalo y yo no quiero o yo no me merezco esta clase de persona. Si tú ves que sí, que puedes ayudar a esta persona a sanar y a salir de eso, a hacer como ese bastoncito, ese apoyo, pues ok, no se vayan a tomar esto como personal, ¿sí? 10 de pentáculos por en sí es una persona muy protectora con su familia, es una persona que le gusta mucho la energía de hogar, es una persona que sí tiene cierta, a ver, cierta madurez, pero también algo que me dijeron así de golpe es como que esta persona tiene su vida, de alguna manera tiene como, también como tantos problemas o tantas cosas que solucionar que, por ejemplo, algo que me están diciendo es que no te tienes que preocupar por tema de terceros o es una persona que nunca te va a dar como razones para que tú desconfíes o pienses que él o ella no es honesto, aunque diga estas mentiritas piadosas, pero yo siento que es más como en el tema laboral, puede ser para que esta persona liberarse de ciertos asuntos o de ciertas cosas, ¿sí? Si veo que contigo se va a mostrar de la manera más honesta posible, ok, pero si veo una persona que a veces te va a costar a ti entenderlo o entenderla, ok, Rey de copas, pero es una persona que yo sí veo que te va a amar y que va a querer lo mejor para ti y para los dos, lo mejor para su matrimonio y para su hogar, ¿ok? Y es una persona que yo siento que a raíz de este matrimonio contigo es una persona que va a ir conectando más, con ese mundo emocional, va a ir conectando más con esa madurez emocional. Ok, es que yo veo que tú aquí vas a ser como una gran ayuda para esta persona, independientemente de que haya una conexión o no, de que sea un matrimonio que vaya a durar años o no, porque eso pues no se sabe, sí, pero yo sí veo que, a ver, tú vas a dejar una marca muy importante, tú vas a ser alguien muy importante en la vida de esta persona y tú vas a venir a ayudar mucho a esta persona. Este matrimonio va a ayudar mucho a esta persona y a ti también, porque siento que a ti también los dos van a estar como reflejándose ciertas cositas que van a tener que trabajar, ok, pero sí siento que aquí el amor va a ser muy fuerte. Incluso yo veo que es un matrimonio que puede a veces caer en la rutina o que no se hagan como muchas cosas nuevas, ¿sí? Y que se caiga en la rutina, pero siempre van a estar como buscando esa solución por el amor que los dos se van a tener. Ay, se me apagó la velita. Pero bueno, ya, ya acabé yo aquí. Sí, es una persona atractiva. Sí, veo que es una persona aquí atractiva, un poquito más joven o que no aparenta su edad, ¿ok? Cabellitos, como ya dije, veo cabellos más que nada claros, claritos, ¿sí? Castaño claro, rubio, cabellos claritos y piel ya sea bronceadita o blanca, ¿ok? Bien. Y esto ha sido todo, opción número 2. Espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, déjame un like, muy importante para mí. Suscríbete al canal, si no estás suscrito me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Coméntame qué tal te pareció. Y gracias infinitas por estar aquí un día más acompañándome. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 3, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Ya sabes que lecturas generales, colectivas, no estoy viendo tu caso en específico.
Al ser una lectura de futuro, sí, ya saben que el tarot nos muestra una puertita de ese futuro, sí, no es que vaya a ser así al 100% ni esté grabado en piedra, no, el futuro se va creando de acuerdo a nuestras decisiones en el momento presente, de acuerdo a nuestra energía en el momento presente. La energía puede cambiar, puede que sea así, puede que no, ok, entonces no me vayan a tomar aquí como nada así tan personal. Si lo quieren, si les gusta lo que sale en la lectura, pues lo decretan para ustedes, ¿ok? Igual ya saben que nosotros tenemos el poder sobre nuestro futuro, ¿sí? También, como les dije a las otras opciones, que se me olvidó decirlo en la intro, he cambiado la budita que está ahí, ¿sí? Ella es una Ganesha bebé que me enamoró desde que la compré la cerámica como tal, de hecho los días anteriores estuve pintándola, así que espero que realmente les guste y que sea de su agrado. Las voy a estar intercambiando porque la Buda pues también tiene harto valor emocional aquí en el canal, con ella fue que comenzamos, entonces sí creo que les voy a dar como temporadas a las dos, ¿ok? Pero mientras tanto ella nos va a estar aquí acompañando. Sí, vamos a sacar signos. No van a ser los signos normales, de hecho he comprado estos cuadritos con los símbolos de cada signo, ¿ok? Porque no sé, necesitaba aquí como darle como más atención a las cartas, sí, pero para no perder la tradición de los signos, entonces he comprado estos cuadritos. Hay signos que están repetidos, así que puede salir aquí repetida. Ya saben que puede ser tu energía o la energía de esta persona o que la tengan dentro de su sol, luna, ascendente, Venus, pero es para todos, ¿ok? No se me tomen tampoco tan en serio lo de los signos. Sí, vamos a ver qué signos quieren salir acá. Bien, tenemos a Piscis. No creo que se alcance a apreciar, por eso lo voy diciendo. Piscis, Virgo, Géminis, Leo, Aries, Cáncer y este es Virgo, ¿ok? Otra vez se repitió Virgo, ¿ok? Fuertemente la energía de Virgo aquí. Este es tan chiquitico. Bien, ahí están. Y ahora sí vamos a comenzar, vamos a ver quién es esa persona que está destinada a casarse contigo, qué detalles nos quieren hacer ver las cartas, ¿sí? Detalles físicos, detalles de su personalidad, un poquito de su vida y por supuesto todo lo que quiera decir el tarot respecto a esta pregunta. Vamos a ver, por favor, Dios mío, Dios, ¿con quién está destinada mi consultante a casarse? Ok, salió, me dicen que la tome la carta de la luna. Veo aquí a una persona de tez muy blanquita, muy blanquita, ¿sí? Incluso ahí está cierta combinación, no sé, a mí siempre me ha parecido muy atractiva la gente así, pero la piel blanquita y el cabello negro o oscuro, ¿sí? Es como una mezcla de ambos aquí, me están diciendo, ¿sí? Es una persona muy intuitiva, ¿sí? No sé por qué, pero es una persona que siento que le gusta mucho la noche, ¿eh? Le gusta mucho la noche, ¿sí? Es una persona muy celosa con su privacidad, me está diciendo, ¿eh? Siento que es una persona que es incluso misteriosa, ¿sí? Tiene un halo ahí de misterio. Sí siento que es una persona que es difícil como conocerlo o conocerla, como acceder a él, sí, porque siento que es una persona que intenta mantener su vida muy privada, intenta que las demás personas no sepan de él o de ella y tiene ahí sus cositas ocultas, ¿no? Pero me hablan más de una vida privada, sí, es una persona muy celosa con su vida, con su privacidad, no le gusta que nadie pues invada esta privacidad, ¿no? A ver, es una persona aventurera,
Sí, siento que es una persona aventurera, algo que me está hablando mucho esta carta del loco y por la imagen me está transmitiendo que es una persona que también le gusta conectar mucho con la naturaleza, siento que es una persona que le puede gustar hacer, no sé, senderismo, montañismo, sí, siempre esté buscando ese vínculo con la naturaleza, siento a una persona aquí que tiene un círculo social bastante limitado, sí, muy cerrado, son como contaditas las personas que esta persona se relaciona o que esta persona conoce, ¿ok? Es una persona aquí muy atractiva, tengo la carta de los enamorados que también me está hablando, es una persona aquí seductora, es una persona también que tiene muy marcada esta energía sexual, esta energía sensual, ¿ok? Es alguien verdaderamente seductor, ¿sí? Es una persona que le queda bien todo, ¿sí? Esta persona puede vestirse lo más despreocupada posible y es una persona que le va a quedar muy bien todo, ¿sí? Es una persona que yo veo que puede tener el cabello ligeramente largo, si es un hombre puede tener el cabello ligeramente largo, que sea peludito, ¿ok? Si es una mujer, yo sí veo que es una mujer que le gusta llevar el cabello largo y vuelvo y veo aquí cabello negro, ¿sí? Cabello negro o castaño oscuro, ¿ok? Y es una persona que está en muy buena forma, o sea, es una persona que sí se cuida su salud física, ¿eh? Como vuelvo, hay algo aquí muy presente, la energía de esta persona es una persona muy celosa con su privacidad, ¿eh? Es una persona que, incluso es una persona que no está muy relacionada con las redes sociales, no le gusta mucho, ¿sí? Yo voy dando estos detalles para ver, porque como les dije a las opciones anteriores, puede que tú conozcas a esta persona, aunque yo veo aquí una energía de alguien nuevo, la carta del loco, sí, pero pues ya saben que esto es imposible, que una lectura sea como para todo el mundo, ustedes también tienen que adaptar, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, no sé, quieren a alguien del pasado, sienten que su intuición les dicen que con esa persona se van a casar, pues lo dejan, y si ustedes quieren a alguien nuevo, pues alguien nuevo. Yo como tarotista y por lo que me están diciendo las cartas, yo veo que es una persona, esta persona que está destinada es alguien que tú todavía no conoces, es alguien totalmente nuevo, ¿ok? Es una persona madura, ¿eh? Y es una persona que ya tiene estabilidad, aunque algo que me está diciendo es que no siento que sea una persona que tenga mucho, de hecho me están diciendo que es una persona muy humilde, tampoco es que viva en malas condiciones, no, pero por ejemplo, a comparación de la opción número uno, si tú tal vez eres de las personas que ve todas las opciones, sí, a comparación de la opción número uno, que yo sí veía una persona pues abundante, o sea, una persona que tenía para sus lujos y una persona que se movía muy bien en el dinero, ¿ok? Yo sí veo aquí más que nada como un estatus medio, ¿ok? Como una persona que no tiene mucho, pero tiene, ¿ok? Y que de alguna manera se mantiene así, ¿ok? Se mantiene así. Es una energía también muy humilde, me está llegando aquí, es una persona humilde, es una persona muy empática también, es una persona que le gusta ayudar y colaborar a las demás personas, ¿ok? Es una persona que el trabajo que hace lo hace con mucho esmero, con mucho amor, con mucho cariño, le gusta mucho como su trabajo, sí, le gusta mucho en lo que trabaja, ¿ok? Incluso, no sé, me está llegando mucho la energía, puede ser alguna especie de arquitecto o de carpintero también, sí, una persona que construya como cosas con sus manos, ¿ok? Siento que es una persona que defiende también a las personas que han vivido situaciones injustas, siento que es una persona aquí colaboradora, sí, es un hombre o una mujer bastante colaborador, aunque su vida la mantiene muy para él o para ella, pero tiene como un corazón muy noble, sí, un corazón muy gentil, es de esas personas que dan comida, dan ropa y que siempre está viendo cómo puede ayudar al mundo, ¿no? Qué granito puede ofrecer, y esto me parece espectacular por parte de esta persona, ¿sí?
Es una persona que ha vivido varios cambios en su vida, ¿ok? Varias transformaciones. Siento que es una persona que también ha perdido a muchas personas y que de hecho cuando tú la conozcas me está llegando aquí una energía bastante solitaria. Es una persona solitaria, ¿ok? Es una persona que ha perdido personas, ¿ok? Pero que es una persona que se siente muy cómoda con esta vida, sí, de alguna manera intenta mantener cierta paz en su vida, intenta mantener una vida tranquila, una vida ligera, una vida fuera de problemas, fuera de conflictos, ¿ok? Y siento que muy fuertemente lo que esta persona va a entregar en este matrimonio o en esta relación es esa sensación de paz y de seguridad, ¿sí? Que es muy preciado también, ¿ok? Mira, algo que me está diciendo aquí es que, a ver, es una persona aventurera, como ya dije, sí, es una persona que le gusta conectar con la naturaleza, le gusta hacer montañismo, senderismo, es una persona que también le gusta viajar y de hecho me están diciendo que es una relación donde tú vas a conocer muchas cosas nuevas con esta persona, muchos lugares también, o sea, esta persona tiene también muchos deseos, muchas cosas que quiere hacer y siento que contigo o en este matrimonio las va a estar realizando, ¿ok? Es una persona soñadora, ¿sí? Es una persona que de alguna manera yo veo también un poco la energía de como una persona que se quiere comer el mundo, ¿ok? Que se quiere comer el mundo. Es una persona también, yo la veo sana, ¿ok? Aunque veo que es una persona que o bien tiene tu edad o ya tiene cierta edad, ok, o que incluso por su cara que tenga yo que sé ciertas ojeras o algo así, porque si veo que es una persona que en algún momento la vida lo ha tratado como a ver, es una persona que sí ha tenido que ganar las cosas y tener, yo que sé, su casa o sus propias cosas con mucho, mucho, mucho esfuerzo, ¿ok? Y esto a veces trae mucho cansancio. Entonces yo sí veo que tal vez tú veas o tenga la carita un poquito cansada o se le noten ciertas bolsas, ciertas ojeras, sí, pero en sí es una persona que siempre intenta mantenerse muy positiva, muy alegre, aventurera y expandir como esa mejor versión de sí mismo, ¿ok? O de sí misma, ¿sí? Es una persona que se siente muy satisfecha con el estilo de vida que tiene. Sí, a ver, yo veo aquí una persona, como dije, una persona que quiere llevar una vida un poco más humilde, una vida puede ser con una casita en el campo, puede ser también una vida un poquito más tranquila, ¿no? Una vida en paz, sin conflictos, sin deudas, sin nada de eso, sí, o sea, y es una persona que, perdón, se siente como muy orgullosa de la clase de vida que él o ella tiene y la clase de vida que quiere llevar a la hora de un matrimonio, ¿ok? Incluso yo estoy viendo aquí que es una persona que puede que en este momento presente no tenga esta idea en la cabeza de casarse y que de hecho el casarse contigo, ¿no? Sea como una total sorpresa para él o para ella, sea algo totalmente nuevo, pero algo que esta persona no va a decir no, algo que esta persona no va a retroceder, esta persona se va a decidir a probar esa experiencia, ¿no? Ese matrimonio, esa vida en pareja, ¿sí? Suma sacerdotisa, aquí hay algo, incluso siento que es una persona que puede ser también que esté muy interesado en la espiritualidad o en las cosas místicas, en las cosas mágicas, que crea mucho en esta energía, ¿ok? Es una persona misteriosa, es una persona que ahí, incluso me están diciendo que tú nunca te vas a aburrir con esta persona, por más, porque es que a veces se confunde la paz con la como con la cero diversión, sí, perdón, se me fue la palabra, y no es así, aunque esta persona tenga una vida muy, muy en paz, muy tranquila, muy pacífica, me están diciendo de que tú nunca te vas a aburrir con esta persona, siempre vas a conocer algo de esta persona siempre te va a mostrar algo, esta persona incluso siempre va a hacer como alguna especie de travesura, pero no una travesura pesada o malintencionada, no, o sea, tiene un lado travieso bastante bonito, como bastante vibrante y siento que esto es lo que más te va a gustar de esta persona, sí, efectivamente es una persona aquí delgada, yo veo una persona delgada, la carta de la muerte, una persona alta, una persona de piel blanca y cabello oscuro, como ya dije, ojos los veo entre verdes, ok, o cafecitos claritos tirando a mieles, bien. Es una persona que es delgada, pero que aún así se mantiene un buen estado físico, ¿sí?
sí le gusta o salir a correr o salir a caminar más que nada me está llegando la energía. La carta del ermitaño, efectivamente es una persona solitaria, es una persona que su vida, o sea, si tiene redes sociales es como no sube nada, incluso yo veo que puede que no tenga ninguna red social, que no le guste como relacionarse mucho con el mundo de la tecnología, con las redes sociales, ni nada de eso, intenta como mantener su vida muy en privado y muy para él o para ella, sí, el 4 de bastos. Mira, yo es que veo una energía muy bonita, ¿sí? Porque de alguna manera a mí me encantaría tener una relación así, ¿no? Esta relación de paz, incluso muy marcada aquí la energía del campo o esa vida o esa casita en la naturaleza, como que fuera de la ciudad, ¿sí? Del ruido, de la contaminación y todo esto, muy abundante. Siento que los dos van a estar como en su burbuja. Es una persona que va a proveer mucho, ¿ok? Siento que es una persona que también te va a entregar muchísima estabilidad, ¿sí? No solo material, terrenal, sino emocional también. Y siento que va a ser una relación muy bonita. Te vas a sentir tú muy bien, muy satisfecha con esto, ¿sí? Y te vas a ir enamorando y encantando cada vez más con esta persona, como con esas locuras o con eso que vas a ir descubriendo a lo largo del tiempo a esta persona, ¿sí? Porque no es una persona que tú la conozcas así de lleno, no, sí siento que aquí esta persona tiene sus capitas, ¿no? Sus muros, pero te permite a ti el acceso, ¿ok? Reina de Pentáculos, aquí está la pareja, la carta de los enamorados y el 4 de bastos, ¿sí? Muestro las parejas para que vean que sí, las cartas pues están hablando en sí de ese matrimonio, de esa persona que está destinada a ser para ti, a formar esa pareja, ese matrimonio, ¿ok? Y aquí veo una vida muy humilde, pero bonita, satisfactoria, una vida llena de paz, ¿ok? De plenitud, eso es lo que esta persona viene a ofrecerte. Es una persona detallista, ¿ok? Siento que es una persona que te va incluso a sorprender con regalos así súper cursis y siento que esto a ti te va a gustar muchísimo. Puede ser una persona que de la noche a la mañana tú llegues y te encuentres con velas encendidas y una super cena y algo muy bonito. Sí siento que es una persona que tiene o va a tener estos detalles contigo, ¿ok? Es una persona que huye de los problemas, del conflicto, no le gusta la energía de conflicto, no le gustan las peleas. Incluso siento que si llega aquí a haber algún altercado o algún enojo como pareja, siento que incluso esta persona sabe comunicarse, no es como esta rabieta que se tiene normalmente en los adultos y ya cuando uno está en un proceso de espiritual y de sanación uno entiende que esto es una rabieta prácticamente de adultos, que es esta famosa ley del hielo, del que me enojo contigo y yo no te hablo y yo hago como si tú no existieras y volteo la cabeza para el otro lado y tú no existes, ¿no? Esta famosa ley del hielo, eso es una inmadurez, ¿ok? Eso es una rabieta. Está bien que uno se enoje y necesite su espacio, pero para eso está la comunicación, decirle a esa otra persona, oye, ¿sabes qué? No me gustó esto o en este momento no quiero hablar porque estoy enojado, estoy enojada, necesito mi tiempo, sí, pero no ir directamente a esa ley del hielo, ¿no? Y siento que a esta persona no le gusta eso, o sea, es una persona que si se enoja contigo te lo va a decir y va a pedir su espacio, siempre va a estar esa comunicación ahí abierta, ¿ok? Esto me gusta muchísimo, es un punto muy a favor, sí, esta persona solo quiere vivir una vida llena de paz y de tranquilidad, es una persona que ya ha resuelto en su interior también todo lo que le causaba intranquilidad o lo que no le daba esa paz, porque la paz también es un estado de vibración. Siento que esta persona aprecia mucho el estado de paz, ¿sí? Y quiere que su pareja también le brinde esa paz, ¿ok? Y sí siento que es una persona que al ver que tal vez alguien no está respetando esa paz o que alguien está invadiendo su privacidad, incluso tú como su pareja, igual esta persona no te va a dar motivos para desconfiar, ¿no? Pero sí siento que es una persona que sabe poner sus límites y sabe cómo diferenciar también cuando alguien quiere traspasarlos, ¿ok? Y sabe poner como ese freno y decir, no, espera, hasta aquí llegas y no te voy a permitir como más, ¿no? Es un poquito la energía que me está llegando, la carta del emperador, ¿ok? Una persona madura, emocional, me gusta mucho.
Es una persona que le gustan los animales, veo, le gusta la naturaleza, muy, muy bonita esta energía de esta persona, es una persona aventurera, sí, es una persona que incluso yo veo viajes aquí, pero yo veo incluso viajes a la naturaleza, ¿no? Siento que puede ser una persona que también le guste acampar. Y por ejemplo, si estás preguntando aquí por una chica o tú eres un hombre, ¿sí? Me están diciendo de que es una mujer muy, 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 como muy brujita, ¿ok? Puede que lea el tarot o que le guste mucho esta energía brujita, esta energía mística, tiene una conexión espiritual bastante fuerte con ella misma y con el universo y con todo esto, ¿ok? Sí, es una persona bella, ¿ok? Y bien, esto es todo lo que yo puedo ver por aquí. Emperatriz, ahí está la pareja, ok. Veo un matrimonio muy bonito. Me gustó mucho las opciones. Todas han sido muy bonitas. Es la persona que está destinada para ti. A ver, como ya dije, no siento que conozcas a esta persona, siento que es alguien totalmente nuevo, pero igual pues, como digo, no se me tomen esto al pie de la letra, no es algo que está escrito en piedra, solamente tú sabrás, ¿ok? En tu interior, eso sí, yo sí veo que aquí ustedes, esta persona es tu verdadera conexión, ¿no? Para los que creen en llamas gemelas, esta persona es tu llama gemela, ¿ok? Y la vas a identificar porque, a ver, la cantidad de paz que te va a brindar esta persona no te la va a brindar nadie más. Y ahí te vas a dar cuenta de que la relación de llamas gemelas solamente se basan en la paz, en nada más, ¿ok? En la paz y en el amor, ¿sí? Bien. Y ahora sí, esto ha sido todo, mi querida opción número 3. Espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, déjame un like, muy importante para mí. Suscríbete al canal si no estás suscrito, me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Coméntame qué tal te pareció. Gracias infinitas por estar aquí un día más acompañándome. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste.